Ya, un gusto de saludarlos, queridos. Estábamos ya bastante adentrados en la teología de la liberación latinoamericana, la penúltima teología de nuestro curso de teología contemporánea. Parte de lo que llamamos las teologías radicales. ¿Ah? Yo creo que no vamos a alcanzar a ver la teología de la esperanza, pero voy a mandarles, vamos a tener un tiempito de vacaciones, voy a enviarles algunos materiales y algún videito extra, ¿ah? Para que podamos terminar bien la teología de la liberación. ¿Ok? Bueno, como resumen de la clase pasada, yo les decía a ustedes que la gran paradoja de la teología de la liberación latinoamericana es que, primero, no es latinoamericana, de ninguna manera, ¿ya? Porque es una teología que tiene arraigo intelectual básicamente en pensadores de Holanda, ¿ya? De tal manera que no podría ser nunca latinoamericana. Y hay otros pensadores europeos que están detrás, de base, en los constructos de esta teología radical, especialmente el pensamiento de Fletcher, Joseph Fletcher, y de Robinson, que son teólogos de la teología de la ética de situación, que, como yo dije hace una semana pasada, tuvo la capacidad de abrir la puerta de manera tan amplia que se hizo una mezcla de secularismo con pensamiento cristiano. Entonces, la mayoría de las teologías radicales tienen por característica de que logran captar algún elemento complicado de la iglesia, algo en lo que la iglesia no logra dar respuesta, y desde ahí abordan conceptos secularistas y tratan de dar una respuesta a esta problemática que la iglesia no puede dar respuesta o no ha dado respuesta. Pero por supuesto terminan siendo todas teologías que son espurias y, como su nombre lo dice, muy, pero muy radicales. Entonces, en la base de esta teología de la liberación está el pensamiento de la ética situacional, y también hay mucho de la teología secular. Hay mucho secularismo dentro de esta teología de la liberación latinoamericana, donde la iglesia se confunde con el mundo, el pecado se confunde con estructuras sociales de poder, en este caso, la salvación y la libertad, la liberación, se confunden con lucha política. Hay mucho, pero mucho secularismo. ¿Eh? Entonces, en primer lugar, no es teología latinoamericana, no es latinoamericana. En segundo lugar, yo les dije a ustedes que no es teología porque básicamente es pensamiento marxista, y de eso yo quisiera hablar un poquito con ustedes esta clase, hablar de algunos conceptos básicos de cómo se estructura el marxismo, de lo que es el marxismo, para que ustedes vean el cruce que tiene con la teología de la liberación. Y finalmente, no liberó a nadie. Entonces, para mí no es ni teología, ni liberación, ni latinoamericana, ¿no? Porque tampoco liberó a nadie. Yo siempre he creído que quienes realmente en términos religiosos han logrado liberar a las personas han sido el mundo pentecostal. Yo quiero mucho al mundo pentecostal por el arraigo popular que tiene, por la capacidad que tiene de eh, hacer patria en los sectores más pobres, más vulnerables de nuestras poblaciones. El pentecostalismo sí está ahí trabajando con el tema de la droga, con los pobres, resolviendo temas de violencia, muchas veces en espacios donde ni siquiera ha logrado llegar el Estado. Fíjense ustedes, por ejemplo, el discurso comunista progre de hoy día, siempre se vale del pobre, se vale de las injusticias, pero el mundo progre y comunista no están en las poblaciones, no están en los barrios más pobres, no están donde está el narcotráfico. Eh, Está ahí la iglesia pentecostal. Y un gran tema que va a vivir Chile probablemente en los años que vienen es justamente el tema del narcotráfico, que se nos disparó. No sé si los que son chilenos acá, ¿no? Yo imagino que están al día de las noticias, que tenemos un tremendo crecimiento del narcotráfico, algo que no habíamos visto nunca en Chile. Dicen que llegó incluso uno de los carteles más peligrosos de México, se acaba de instalar aquí en Chile, de sector de Trujillo, y ya están aquí instalados en Chile. Para la zona de la Araucanía, quienes mandan son los colombianos. Entonces, bueno, todo este tema de la droga, de la pasta base,
la enfrenta la iglesia evangélica. Entonces, la, la consigna de la teología de liberación termina simplemente produciendo más violencia, derramando sangre y no libera absolutamente a nadie. Entonces yo no creo en nada hoy día en esta teología, solo estoy de acuerdo en que captan un aspecto esencial en el que la iglesia, digamos, tiende a fallar. Y es en el hecho de que la iglesia no logra desarrollar un trabajo estructurado, un poco más profesional con el mundo de los pobres. No estoy diciendo que no lo haga, la iglesia evangélica trabaja con los pobres, trabaja en las poblaciones, es el grupo de mayor arraigo popular, estoy de acuerdo con eso, pero su trabajo no es tan estructurado, entonces no se nota tanto en la sociedad y por eso luego viene la crítica de que la iglesia evangélica no hace nada, la iglesia solo se dedica a predicar, entonces por ahí va un poquito la falla, ¿eh? Pero yo no creo que esta teología de liberación tiene algo positivo para nosotros. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento marxista y cómo se parece a esta eh, lucha que tiene la teología de la liberación. Carlos, ¿tú querías comentar algo? Carlos Zúñiga. No, pastor, me está acomodando nada más que en mi silla. Mm, Estoy escuchando. súper, están todos los micrófonos abiertos. Si ustedes me quieren detener y comentar y preguntar con el mayor de los agrados. ¿Eh? Bueno, miren, a ver si les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben algo básico que sea acerca de marxismo? ¿Quiénes piensan que saben algo de marxismo? ¿O qué saben de marxismo? En un minuto, colabórenme aquellos que tienen una idea. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando uno dice marxismo? ¿Qué se les viene a la cabeza? Comunismo. ¿Qué tienen ahí en su cabeza? Bueno, a mí, bueno, lo primero que me viene a la cabeza en cuanto a marxismo es que le quiere dar el poder o ubicar el poder en las masas, ¿no? En los obreros, en los trabajadores, ¿no? Básicamente. Muy bien. Muy bien, hay una idea ahí sobre el marxismo y claramente tiene que ver con los trabajadores, con el intercambio del poder desde los que oprimen a los que son oprimidos. En este caso, el marxismo, una cosa interesante, pues vamos a aprender de eso hoy día, para poder entender la teología de liberación, qué sentido tiene. Es que la teología, perdón, el marxismo es dicotomista, siempre divide el mundo en dos, es muy maniqueo. Están los buenos, los malos. Los buenos son los pobres, los malos son los ricos. Los buenos son los oprimidos y los malos son los opresores. Siempre ve el mundo en dos, dividido. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como dice Marta, el marxismo lo que intenta es un traspaso del poder. Y como considera que los pobres son buenos y los ricos son malos, y los ricos tienen el poder, si lo toman el poder los pobres, el obrero, ¿cierto? Entonces el mundo va a cambiar y va a ser absolutamente bueno, porque vamos a tener un mundo igualitario donde estos pobres no van a ser malos, van a ser buenos ahora, van a repartir bien y teniendo el poder no van a querer ser ricos, no van a querer oprimir, porque son por esencia buenos. Un gran problema que tiene el marxismo es justamente esta idea, ¿no? Esta idea equivocada, eh, al hacer este maniqueísmo en la raza humana, digamos. Tiene la idea ya de por sí de que el pobre es una persona buena, interiormente buena, y no va a hacer nada malo cuando tenga el poder. ¿Mm? Quienes van a llegar al gobierno y van a establecer la regla de juego van a ser personas casi angelicales que no van a cometer el pecado de opresión, de violencia, de robo, de saqueo que comete el opresor, el rico. Muy bien, Marta. ¿Quién más? ¿A quién más se le viene otra idea de marxismo a la cabeza? Vamos. Todo sirve aquí, ¿ah? ¿Eh? Cualquier cosa que se venga a sus cabezas sobre el marxismo, ¿qué se le ocurre? O comunismo. Se comen las guaguas, ¿ya? Populismo. Populismo, dice Carlos. A ver, cuéntame un poco. Al intentar enrolar a la mayoría de integrantes, que en cualquier país es la gente pobre, o sea, se vuelve un poder popular, pero un poder popular sin una visión clara de un proyecto de gobierno a largo plazo. Ah, perfecto, muy bien. Muy bueno, buena idea acerca del populismo. Ahí nos está dando un antecedente interesante, Carlos. El populismo
¿cierto? Tiene que ver con que la gente habla harto, dice, opina, toma las riendas, es escuchada, muy escuchada, pero no tiene claro cómo solucionar las cosas. Muy bien. Fíjense ustedes que el populismo es una de las formas impuras de la democracia. Platón, cuando hablaba acerca de la democracia, él decía que, perdón, la forma de política, cuando hablaba acerca de la política, él hablaba de tres formas de la política. Él hablaba de el gobierno de uno solo. ¿Cuál es el gobierno de uno solo? El rey, ¿cierto? Y él lo considera como una forma pura. O sea, que exista la monarquía, el gobierno de uno, no es malo, es él. El problema es cuando esta forma de política, esta forma de gobierno, deriva a impureza. ¿Cuál es la impureza o la forma impura de la monarquía, el gobierno de uno solo? ¿Cuál sería? ¿Qué se le ocurre? Que las riquezas de todos pasan a uno. Ya, eso es eso lo malo podría ser, pero a ver, pensemos en la parte pura de la monarquía, cuando gobierna un rey, y el rey es bueno, el rey lo hace bien, gobierna uno solo, pero es bueno, ama a la gente, quiere hacer lo mejor posible, a lo mejor no lo hace, pero intenta hacerlo. Esa es una forma pura, según Platón, de la política. Pero su forma impura, ¿cuál sería? Cuando gobierna uno solo, pero ese es malo. O sea, el tirano, la tiranía. Esa es la forma impura. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Para Platón es legítima la monarquía, es la forma pura. La forma impura es entonces la, la tiranía, el tirano. La otra es para él, que sería una forma pura, el gobierno aristocrático o el gobierno de los patricios, cuando gobierna una clase selecta de la sociedad. En palabras de Platón, el gobierno de los mejores. Gobiernan los mejores, los más capacitados, los que más saben, los patricios, los más educados, ellos gobiernan, la aristocracia. Y la forma impura de ese sistema de política, para él sería la oligarquía. O sea, cuando esta gente que son los mejores, son los ricos, pero gobiernan para sus intereses económicos. Por ejemplo, en Chile, podría uno decir que hay ciertos tonos de gobierno de oligarquía. Por eso esta cuestión es una oligarquía. Dicen, claro, porque al final quienes gobiernan, no gobiernan, pero están detrás de las sombras. En la sombra hay poderes de personas ricachonas que la llevan por sus propios intereses económicos. Oligarquía es una forma impura. ¿Ya? Y luego está, dice él, la forma de gobierno que se conoce como la democracia. La democracia. Demos, kratos. Demos, el pueblo, ¿cierto? Kratos, poder. El poder del pueblo. La democracia. Y la democracia, el gobierno de todos. La forma impura sería lo que nos dijo Carlos, el populismo. O sea, gobiernan todo, pero dicen puras leceras nomás. Hacen puras tonteras nomás, pues no tienen una idea de proyecto, solo gritan, vociferan, son montoneras, y como gente que no sabe, siempre surge un caudillo que dice que les va a dar lo que ellos piden. Uno ya está en presencia del populismo. Chile está en un proceso de populismo. La gente grita mucho, pero no sabe realmente cómo solucionar los problemas. Y es el terreno pero propicio para que surjan los caudillos a ofrecer respuestas, como sucedió ahora, pues la gente en Chile efectivamente tiene muchos problemas, aquí hay problemas sociales, desigualdad, etcétera. El tema es que nos dijeron que cambiando la constitución se va a arreglar todo. La gente está muy esperanzada hoy día. No sabemos qué va a pasar. Hay algo de populismo ahí que tener cuidado. ¿Ah? Perfecto. Entonces, tenemos
Ahí estamos, estamos hablando acerca de qué nos parece el marxismo, pero ahí apareció el populismo y yo les expliqué las formas de gobierno para que ustedes entendieran que el populismo es una forma impura de la política. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, que también tiene que ver mucho con el marxismo, bueno, aquí en México lo llaman el marianismo caudillista. ¿Ya? Le explico un poco. La mayoría con la conquista de México y voy a decir Latinoamérica, el sometimiento emocional de la gente a esperar la voluntad de Dios, y si Dios quiere, pues toda tu vida vas a ser pobre, no importa qué hagas, vas a ser pobre. Y con ese relajamiento emocional de la gente es donde nace todo el populismo y muchas líneas socialistas en Latinoamérica, Entiendo. que ven en ese caudillismo a un Cristo político que es el que los puede sacar de todas sus desventuras, y es algo bien falso, y ha Ujú. llevado a Latinoamérica de golpe en golpe y para abajo. Es interesante porque justamente los caudillos, que no son líderes, son caudillos de la teología de liberación del sector más violento, más armado, se presentan como pequeños cristos liberadores, po. Es bien curioso. Ok, pero bueno, déjenme ayudarle un poco. Miren, vamos a partir de la siguiente manera, ¿ah? A ver si logramos aprender en fácil y en pocos minutos más o menos qué es lo que es el marxismo, ¿ah? Voy a intentar hacer fácil a lo que es medio complicado, pero vamos ahí. Miren, Karl Marx es un filósofo activista muy brillante. Vivió en una época rara porque había muchos brillantes al lado de él. No siempre ocurre eso en la historia. Él pertenece a un grupo de pensadores que se hacen llamar hegelianos, porque son discípulos de Hegel, un gran filósofo en su tiempo, un tipo muy inteligente que planteó lo que se conoce como la dialéctica, la triada dialéctica, la manera de encontrar la verdad, que es muy interesante, que usamos hasta el día de hoy. Es muy práctico, es muy inteligente su propuesta. Él dice, para poder llegar a conocer una verdad, es necesario plantear una tesis, una idea. Así parte uno. Quiero saber sobre algo, bueno, planteo una idea, una tesis sobre eso, e inmediatamente la contrasto con una antítesis, o sea, con todo lo contrario. Y luego de eso, hago una síntesis de la tesis y la antítesis. Por ejemplo, si uno hablara de la crianza a los hijos, la tesis de los más antiguos, de los viejos, es: la letra entra con sangre. Disciplina. ¿Cómo aprenden los niños, los jóvenes, las personas? Con disciplina. La letra entra con sangre. Esa es la tesis. Entonces, ¿cómo va a aprender la gente? Hay que ser disciplinado. La antítesis, no, dice, no, así la gente termina oprimida, la gente termina con poca personalidad. Hay que ir lo contrario, es libertad. Libre nomás, que haga lo que quiera, que el niño aprenda solo, que sea autodidacta, no le coloquen barrera a los niños, no les pidan nada, que los niños aprendan libremente nomás. El ser humano aprende por sí mismo con libertad. Ahí tú tienes la antítesis. Lo contrario. O sea, así funciona la dialéctica según Hegel. Y en todas las cosas, en todas las cosas. Tesis, antítesis. Pero él diría, pero ahí no está la verdad en ninguna de las dos partes. Ni en la tesis ni en la antítesis, sino en la síntesis. O sea, que tú terminas entendiendo que para poder educar a una persona necesitas tanto de la disciplina como de la libertad, pero en su justa medida. ¿Me entiendes? En Chile, por ejemplo, nosotros estamos viviendo en la educación chilena un proceso dialéctico, y es el gran problema de la educación. No son los vouchers, si es pública, si es privada, eso es pura, son discusiones de gente lesa que no entiende la filosofía y que no conoce los procesos históricos humanos. Chile está viviendo el proceso de antítesis, porque antes vivió la letra entra con sangre. Y alrededor de los 90 entró un nuevo pensamiento a la educación que hizo mucho énfasis en la libertad. Entonces ahora no son los profes los que pegan, son los niños los que pegan. Los cabros le pegan al profe, lo escupen, hacen lo que quieren, entran a la sala cuando quieren. Entonces es una libertad malentendida. Estamos en la antítesis. ¿Qué es lo que va a pasar en 10, 15 años? Nos vamos a dar cuenta que la cuestión hay que mezclarla. Es disciplina
y libertad. Entonces, es muy inteligente este Hegel. Y ese él es el que está atrás de todo este grupo hegeliano. Y dentro del grupo de los hegelianos está Marx, que es el más caperuzo de todos ellos. Es un gallo brillante, muy inteligente. Es un personaje que vive en los sectores de lo que hoy día pudiera ser Alemania, ¿no? Ahí no existía Alemania, ¿no? Pero de origen judío. Un tipo muy, muy inteligente. Yo creo que también su origen judío le hace ser utópico, ¿eh? Pensar en esta cosa del reino, de algo perfecto. Eso es. Su antecedente le llama a esa cuestión de la utopía, creo yo, pero puede ser para otra clase eso. El asunto es que él plantea lo siguiente. Él dice que en este proceso dialéctico, la suma final de toda la vida, de la historia y de todas las cosas, el final de todo, la síntesis de todo, para él es materia. Para el maestro no era la materia, era el espíritu, lo espiritual. Pero para Marx, la suma de todas las cosas es materia. Por eso es que el marxismo se conoce también como materialismo dialéctico, porque el fin de todas las cosas es materia. El hombre no tiene nada que ver con cosas espirituales, el hombre no, solo materia. Entonces todo su análisis lo hace pensando en que todo es materia. No tiene nada que ver con cosas religiosas. Entonces, lo que hace Marx es que él dice, miren, ¿saben qué? El gran problema que tenemos nosotros hoy día acá es una comprensión sobre la historia. Y lo primero que desarrolla dentro de su teoría marxista es un nuevo concepto de la historia. Eso es lo que hace Marx. Eso es lo fundamental del marxismo. Un concepto distinto de la historia. Una categoría distinta de la historia. Hasta la época de Marx, la historia se entendía como el desarrollo y el declive de las civilizaciones. Eso es la historia. Cómo los pueblos se convierten en grupos más organizados, se convierten en estados, estados superiores como las civilizaciones, llegan a ser muy altos y van al declive. Entonces así se enseñaba la historia. Él dijo, no, la historia no tiene nada que ver con eso. La historia, él dijo él, y ahí aparece la primera categoría marxista. La historia es lucha de clases. Eso es la historia. Y esa es la primera gran novedad de esta propuesta marxista. O sea, ¿qué es la historia de nosotros? No es que los pueblos se desarrollan, son grandes hasta que se mueren. No, no. La historia es que el hombre está en una constante lucha de clase, donde los poderosos oprimen a los más débiles. Esa es la verdad de las cosas, dijo él. Y tiene harto sentido. Por eso uno se entusiasma con el marxismo. Cuando es más joven, uno sobre todo más cabro, se entusiasma con esta idea porque llama la atención. Entonces él dice, no, ¿qué es la historia? La historia, vean ustedes vean la historia de Egipto, la historia antigua, donde usted vea la historia, lo que va a encontrar es que los poderosos oprimen a los débiles, los ricos a los pobres. Entonces, la primera categoría de análisis del marxismo es la lucha de clases. Por eso que siempre en la boca de los comunistas, en la boca de los marxistas está esta idea, la lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? El concepto fundamental de historia que tiene el marxismo. ¿Qué es lo que es la realidad? Lo único que hay para él es que los poderosos oprimen a los pobres. ¿Ves que siempre es materia? Todo tiene que ver con recursos, con riqueza y pobreza, porque él es materialista. Segundo, desarrolla una segunda categoría. Él dice, bueno, estos que oprimen son los burgueses y los que son oprimidos le llama proletariado. Ahí está la segunda categoría de análisis del marxismo. Burguesía y proletariado. La burguesía es una clase que se define desde el marxismo como una clase que ha logrado enriquecerse con algo que él denomina los medios de producción. Los medios de producción. Para que ustedes me entiendan en fácil, lo hacen como en la fábrica. ¿Ya? Y el proletariado es el concepto de una persona pobre que trabaja para ese burgués, pero que tiene conciencia de clase. O sea, que sabe que él es de los oprimidos. Él sabe que está oprimido y sabe que hay uno que lo oprime. Esa es una de las características del proletariado. El proletariado sabe que lo están jodiendo.
Ahí tienen ya dos categorías. Tienen la categoría de la historia, la lucha de clases. Luego tiene esta visión maniquea de la humanidad, la burguesía y el proletariado. Tercera categoría. Bueno, es él. Lo que pasa, dice, es que este burgués puede hacerse rico por una cuestión interesante, dice. Porque él se adueña del tiempo del proletariado. Y aparece el concepto de plusvalía dentro de la teoría marxista. La plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es lo que nos hace a todos iguales, realmente. ¿Qué cosa? El tiempo. Lo único que tenemos igual todos nosotros es el tiempo. Tenemos una vida, tenemos un tiempo para vivir. Y ese tiempo puede ser valorado en horas de trabajo. Este gallo es materialista. Entonces él dice que el burgués se hace rico porque él logra robarse la plusvalía del pobre. ¿Cómo? Con los medios de producción, con una fábrica. Yo soy un burgués, entonces instalo una fábrica y contrato a 1000 obreros, 1000 personas que son proletariados. Y su tiempo, que vale igual que el mío, pongámosle un valor al tiempo, vale 10. Por el trabajo yo les voy a pagar 1, que les alcance para comer y listo. Pues yo soy el dueño de los medios de producción. Entonces les voy a pagar 1. Eso quiere decir que yo me robé 9 o me hice dueño de 9 de 10 de cada obrero. Imagínense ustedes con 1000 operarios. Entonces, aquí surge la respuesta de por qué el burgués llega a ser rico. Y surge otro concepto marxista: la concentración del capital. El burgués puede concentrar o puede acumular el capital gracias al manejo de la plusvalía a través de los medios de producción. ¿Se dan cuenta? Y así él explica la concentración del poder, la concentración económica y esta lucha de clases, que es el sentido de la historia. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil, le estoy explicando lo que es el marxismo. Entonces, bueno, hasta ahí estamos impecables. Pero Marx se define a sí mismo como un profeta. En el sentido, no que él sea religioso, porque él no es religioso, pero es como un profeta porque él dice, ¿saben qué? Un día la clase obrera proletariada se va a rebelar contra la burguesía y va a instalar la dictadura del proletariado. O sea, un día lo que va a pasar es que todos estos pobres se van a dar cuenta que lo están jodiendo y se van a dar cuenta que son muchos y le van a quitar los medios de producción a la burguesía, las fábricas se las van a quitar. ¿Les suena eso, no? Expropiación. Por eso, en un pensamiento marxista, el comunismo, siempre la manera de llegar a la igualdad es quitarle los medios de producción al burgués, las fábricas, expropiación. Le van a quitar todo eso y ellos van a instaurar una dictadura donde los que van a tener el poder, la transferencia del poder, va desde abajo, ¿cierto? Los de abajo lo toman y quedan arriba como los dueños del poder ahora, los pobres, la dictadura del proletariado. Pero no solamente eso, no funciona solo como un profeta Marx, sino que Karl Marx dice, ¿saben qué? Esta cuestión la vamos a llevar a cabo. Y escribe un libro que se llama El Manifiesto Comunista, el año 1848, junto con su compañero Federico Engel, que también es un tipo muy inteligente y que lo sostiene económicamente a su amigo Marx. Escriben juntos y publican el Manifiesto Comunista. ¿Y qué es lo que es el Manifiesto Comunista? Es la manera en que van a hacer realidad esta teoría de la revolución del proletariado. O sea, van a llevar adelante ellos esta revolución.
Y de ese manifiesto comunista surge un partido político que se llama Partido Comunista, que lo que intenta hacer es llevar a cabo el plan de Marx, de causar, y volvemos a Nietzsche, el fin de la historia. Por eso es que se dice que el marxismo es un pensamiento tan poderoso y tan relevante, porque tiene un relato, tiene un telos, tiene un mega relato, o sea, un relato que tiene fin, tiene un telos, tiene finalidad. ¿Cuál es el fin? El fin de la historia. ¿Cuál es la historia? Él decía, Marx, la lucha de clases. Entonces, ¿cuál es el fin de la historia para él? Cuando ya no haya más clases. El fin de la historia humana es ¿cuándo? Cuando se acaba la lucha entre pobres y ricos y todos son iguales. Entonces, el fin de la historia. Y se parte con un reino nuevo, con una historia nueva, donde somos todos iguales. Y es lo que se denomina utopía. Esa es la utopía marxista. Que se acabe la historia. Se acaba la historia humana. Ese es el fin de la historia. Esa es otra categoría de análisis del marxismo. ¿Se dan cuenta? Bueno, y finalmente, para terminar con esta idea del marxismo y terminar también de dar otros elementos interesantes de la doctrina de la teología de liberación, que es la idea de esta clase, para complementar con la anterior. Bueno, Marx dice que la manera en que van a lograr vencer y derrotar a la burguesía en esta lucha, lo explica en una especie de estructura de un edificio. Es muy científico, se llama materialismo científico esto. O sea, planean científicamente cómo van a llegar al fin de la historia. Para empezar con el mundo nuevo, donde todos vamos a ser felices, vamos a ser iguales, se acaba la maldad, etc. Ustedes saben que esto ya se ensayó en Rusia, se ha ensayado en Venezuela, en Cuba, en China, y lo único que provoca el marxismo, el comunismo, es más derramamiento de sangre, más desigualdad y más pobreza. Vamos a ver por qué. Y el tema de la teología de liberación nos va a enseñar, por el concepto que tienen ellos del hombre. Mire, el marxismo es optimista, es utópico, es religioso, cree en el mundo perfecto aquí en la Tierra. O sea, yo estoy escribiendo un libro, espero terminar pronto, que se llama El Otro Opio, donde yo explico que realmente el pensamiento marxista es religión. Queriendo ser materialista y anticristiano, es profundamente religioso, es completamente litúrgico, porque tiene una idea equivocada del hombre, y el hombre reemplaza a Dios simplemente, el hombre llega a ser Dios, y el marxismo llega a ser su credo, que no se cuestiona, que no se puede vencer ni con ciencia, porque es simplemente una creencia, por la cual la persona que adscribe esa fe está dispuesto a dar su sangre, y cree en un cielo. Solo que ese cielo creen que puede ser puesto aquí en la tierra. Y también creen en el infierno que vive la gente que no está de acuerdo con su punto de vista. O sea, todos los elementos litúrgicos que tú ves en la religión cristiana los encuentras dentro del marxismo, según mi libro El Otro Opio, que ya lo vamos a publicar. Estamos ya cerca, faltan unos 3 capítulos y hacer un barrido completo, y vamos a tener el libro completo, luego los recursos, y lo vamos a imprimir. Lo vamos a publicar con la ayuda del Señor. Es un libraco, ¿eh? Es un libraco. Un libraco. Pienso que va a ser una de las obras de mi vida. Perdón, Carlos. ¿Puedo comentar 2 cosas aquí, pastor? También lo que parte de la mentalidad de Max fue su cambio por culpa de su padre de ser judío a convertirse en presbiteriano. Por eso, de ahí él saca la idea que la religión es el opio del mundo. O sea, porque por hacer su papá seguir haciendo negocios, se vuelven presbiterianos. Y de ahí él saca y muchas de sus ideas, de su pensamiento socialista, del libro de los Hechos, porque dice, mira, todo es común, todos esto, todos viven felices, pero no tiene las mismas bases. Sí, bueno, en mi libro van a poder aprender varias cosas, ya pronto va a salir. Y respecto mismo del origen de la frase, el opio, no lo tomó el de, o sea, no es original de Marx, ¿no?
eh, hubieron otros personajes del círculo hegeliano que utilizaron el término antes que él. Pero la idea que él tiene del opio es que él considera que la religión es una especie de anestesia. Lo que hace es que droga a las personas. Él está pensando en la guerra del opio. Ese es cuando él utiliza el término. Entonces, él considera que la persona cristiana, religiosa, no puede participar de la lucha de clase y es un problema. Por eso la religión es el opio del pueblo, porque termina drogando a la gente y lo hace vivir en un mundo de fantasía, ¿ah? de la no realidad. Es fuerte su punto de vista. Ahora, cuando uno dice, por ejemplo, que Marx o el marxismo es ateísmo, está equivocado. ¿Por qué? Porque es más que ateísmo. Marx incluso critica a sus compañeros hegelianos de teólogos, porque como en ese tiempo todos hablan en contra de la religión, sus amigos filósofos critican la religión, pero él no, po. Marx ni siquiera habla de la religión, dice, no, yo ni siquiera hablo porque cuando exista la revolución del proletariado y se acaben las clases, se acaba la religión, desaparece, cae todo. Entonces yo ni siquiera hablo de la religión, no vale la pena hablar de la religión, va a desaparecer completamente, no tiene ningún sentido, dice él. Entonces él dice, ustedes, ¿para qué toman en cuenta a los curas? ¿Para qué toman en cuenta al cristianismo si son como teólogos ustedes, siendo ateos los amigos? Entonces, más bien, el marxismo se puede definir como post-ateísmo. Es más duro que el ateísmo todavía. Entonces, bueno, y en esta lucha que tiene él de implantar este modelo para finalizar con la historia humana de desigualdad e instalar el cielo en la tierra, que es la utopía marxista, a través del manifiesto comunista y la militancia del comunismo, él plantea la vida humana, las relaciones humanas en un edificio, donde hay una estructura, nos quedan 15 minutos, vamos a aprovecharlo bien, una estructura, y inmediatamente arriba en el edificio hay una superestructura. Para Marx, en la estructura están todas las relaciones comerciales y económicas. Esas son las que importan. Al ser humano eso es lo que le importa. ¿Por qué? Porque Marx es materialista. Todo lo ve en materia. Entonces él dice, los hombres están interesados en puras cuestiones de plata y transacciones económicas, por tanto, lo que hay que hacer es golpear la estructura del edificio y la superestructura se va a caer sola. La superestructura, para Marx, está la educación, la cultura, la religión. Por eso no la toma en cuenta, si no, esta cuestión cae sola. En la revolución del proletariado, cae todo, pues, y hacemos un mundo nuevo. Así es el marxismo. Bueno, hoy día, por ejemplo, las reconversiones que ha tenido el marxismo, que tiene unas 4 o 5 reconversiones del marxismo, la más importante de ellas, a mi juicio, es la cultural, la versión gramsciana del marxismo. Gramsci, un seguidor de Marx, seguidor del pensamiento marxista, que estuvo en la revolución, en la época de la Revolución Rusa, conoció a Stalin. Él conoció a Lenin y estuvo con ellos en Rusia, volvió con la idea del comunismo a Italia, gobernaba en ese tiempo Benito Mussolini, el líder del fascismo, y Benito Mussolini lo vio llegar y dijo, te van a ir a instalar el Partido Comunista aquí, dejar la escoba, lo voy a meter preso al tiro, y lo metió preso. Ahí se murió preso Gramsci. Nadie lo tomó en cuenta en su tiempo. Pero Gramsci escribió en la cárcel lo que se conocen como los cuadernos de la cárcel. Y ahí hay algo muy interesante para que ustedes entiendan lo que está pasando hoy día, porque yo siempre digo que hoy día hay una reconversión del marxismo en términos culturales. Porque Gramsci dice que Marx se equivocó. Él dice que en Occidente nunca se va a poder instalar el comunismo, el marxismo, jamás. Porque Occidente tiene un sentido común, una manera de pensar toda la vida que emana de una religión muy fuerte, llamada cristianismo. Y que no se va a poder nunca instalar. Y que a la gente no le interesan tanto las cuestiones económicas como las cuestiones de la superestructura. Las cuestiones educacionales también, su concepto de vida, de hombre, de muerte, la religión, son muy importantes para los hombres. Entonces lo que él propone, Gramsci, nadie lo agarra en su tiempo, él empieza a ser leído después de la década del 50, 60, por los postmarxistas, gramscianos.
Él propone y dice, no, lo que hay que hacer no es golpear la estructura, como decía Marx, sino que hay que golpear la superestructura, las relaciones más bien de carácter culturales. La religión hay que golpear, la educación, hay que golpear todos esos elementos, la cultura. Eso es lo que hoy día se conoce como el marxismo cultural, que se puso de moda. Y por eso uno ve hoy día que todas las cuestiones culturales son la bandera de la izquierda hoy día. El indigenismo, el ecologismo, el feminismo, la ideología de género, el movimiento transexual, el movimiento LGTB, todas esas cosas son la lucha cultural de la izquierda y son las grandes luchas que tienen ellos. Y así han logrado hacer una reconversión del marxismo, pero que tiene la misma base, la lucha de clases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el elemento central de este marxismo cultural es el feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo dice que la más grande de las desigualdades se da entre el hombre y la mujer. El hombre es el opresor y la mujer es la oprimida. Entonces, la primera lucha que hay que dar es romper con esa desigualdad entre el hombre y la mujer. Y surge, entonces, como efecto de esta lucha cultural, la ideología de género, que lo que intenta hacer es terminar con la idea de hombre y con la idea de mujer. Que ya no exista más el hombre, más la mujer, sino que cada uno sea lo que quiera, lo que quiera ser, hasta transespecie, lo que sea, pero que no exista el hombre y la mujer, porque esto supone una desigualdad muy grande. Entonces, ahí surge esa famosa ideología de género. Y el feminismo es la herramienta más fuerte de esta lucha cultural para hacer este mundo nuevo donde todos vamos a ser iguales, otra vez. Pero otra vez es la lucha de clase. Solo que ya no de la estructura, sino de la superestructura. Muy bien, eso es el marxismo y el marxismo sigue completamente vivo hasta el día de hoy. Bien, eso es el marxismo. Ahora bien, si nosotros le echamos una miradita a la teología de la liberación, vamos a decir lo siguiente. La teología de la liberación es antropología y humanismo exactamente igual que el marxismo. Y fíjense lo que ellos piensan acerca de las doctrinas importantes del cristianismo. La Biblia, para el teólogo de la liberación, no es la autoridad final, sino que debe ser interpretada según la situación del que la interpreta. O sea, otra vez vuelvo a decir, la teología de liberación está siguiendo al pie de la letra al pensamiento de la teología liberal de Europa. La Biblia no es la autoridad, es el que interpreta la Biblia, esa es la autoridad. Su momento, lo que él está viviendo. En este caso, la pobreza justifica que se interprete la Biblia como liberación. ¿Ya? ¿Qué piensa acerca del hombre? La teología de la liberación. Piensa en el optimismo utópico. O sea, el hombre es bueno por naturaleza. Y es por eso que es posible la utopía marxista. Es lo mismo, cree lo mismo. La teología de la liberación y el marxismo creen lo mismo acerca del hombre. El hombre es bueno por naturaleza, el hombre va a poder hacer un mundo mejor. Y ese es el gran problema que tiene el pensamiento marxista, el comunismo. Cuando se toman el poder, esos hombres que eran buenos y tienen el poder en las manos, se transforman en hombres malos, porque el hombre es malo por naturaleza. Entonces, ese mismo optimismo utópico que tiene el marxismo está absolutamente presente también en la teología de la liberación. Ok. Respecto de Cristo, ¿qué piensan ellos? Dicen, Cristo toleraba la violencia. Él es el primer libertador, es el primer revolucionario. Él no murió por nuestros pecados. Él murió por estar en contra de los ricos y en contra de los poderosos. ¿Puede uno aceptar ese tipo de idea? O sea, que se tome la Biblia y se le cambie como quieran. O sea, para ellos, Él no murió en una muerte vicaria por nosotros, por el pecado, sino que Él murió porque estaba en contra de los poderosos y los ricos. ¿Qué pienso acerca de Dios? Bueno, a Dios, dicen los teólogos de la liberación, se le conoce en la acción y en la justicia. Ese es el asunto de Dios. Así se le podría conocer. Salvación.
que es un tema importante, la soteriología para la teología cristiana. La salvación para el teólogo de la liberación es no hablar de regeneración, sino salvación es liberación política. Liberación política. Por eso yo le dije a ustedes, la teología de la liberación no es teología, sino discurso político, marxista. Liberación política es verdad en acción, transformación del mundo, participación en el cambio y el fin de la historia. Marxismo, completamente. Iglesia, ¿qué es para ellos la iglesia? La iglesia es un movimiento de opción por los pobres. Ellos dicen que Cristo predicó acerca del reino, que es el reino utópico del que habla el marxismo. Pero en su lugar apareció la iglesia. Y la iglesia, como la conoces tú y yo, no debería existir. Porque la iglesia simplemente es el movimiento de opción por los pobres, pero no lo que nosotros conocemos por iglesia. Cristo nunca quiso ser una iglesia como la que usted pastorea, mi querido pastor. Eso diría Marx y los teólogos de la teología de liberación. La hermenéutica es una hermenéutica de paradigmas, o sea, va buscando ejemplos de liberación y de lucha que se puedan colocar como ejemplos de situaciones que se están viviendo hoy día y de opresión. El pecado. ¿Qué es el pecado para el teólogo de la liberación? Estructuras de poder, capitalismo. Eso es pecado. El pecado no es una cuestión personal, no son cosas malas que usted hace, no tiene que ver con las actitudes de usted, ni morales, ni éticas, ni ningún tipo. El pecado es la estructura opresora y el capitalismo. De tal manera que aquí el cristiano, para que ustedes entiendan, para el teólogo de la liberación, el que está en la lucha y el que lucha contra el capitalismo, el que lucha contra la estructura opresora. De tal manera que hoy día más que nunca tenemos gente nuestra, de nuestra iglesia, en las calles, en esta revuelta, que se sienten absolutamente cristianos porque ellos están en una lucha contra el opresor y el opresor es el capitalismo. O sea, es completamente teología de la liberación. Bien, ¿qué actitudes? Vamos llegando al final. ¿Qué actitudes se ven dentro de la teología de la liberación? Que son parecidas a los elementos que hemos estudiado ya. Hay pasajes e ideas de la secularización, de la teología de la secularización. Odiar al opresor, porque separa a los buenos y los malos pensando en la lucha política. Odiar al opresor. Igualdad, una igualdad humana, con una justicia humana. Énfasis en la libertad, una libertad malentendida. Y ellos dicen preferencia por los pobres. Preguntas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esta teología? ¿Les llama la atención? Una cosa interesante, fíjense, nos quedan 5 minutos. Una cosa interesante. La teología de liberación fracasó por la misma razón que fracasó el marxismo. Perdieron su personaje de lucha, el obrero. Ya no hay más obrero, el obrero es capitalista, el obrero ya no va más a la revolución, nunca más. Porque el obrero tiene algo que perder hoy día. El obrero no va a ir a tomar el fusil a una revolución porque, aunque se vea pobre, dice, bueno, por último tengo mi pequeña casita, tengo algo que perder, tengo un pedacito de tierra que perder. Ya no va más. Entonces, cuando desaparece el sujeto político para el marxismo, también desaparece el sujeto político para la teología de la liberación. Miren qué interesante. Ya no hay más sujeto político para los dos. Y eso implica que tanto teología de liberación como marxismo son prácticamente lo mismo, solo que aquí hay un respaldo de parte del cristianismo en esta teología, para esta lucha. Curioso, el marxismo se reconvierte y aparecen nuevos sujetos políticos culturales hoy día. Fíjense, ¿cuáles son los nuevos sujetos políticos? Lo dije antes. La feminista, el movimiento LGTB, el transexualismo, el indigenismo, los niños, fíjense, que una de las cuestiones que está usando el marxismo hoy día.
la lucha de los niños, la revolución de los niños, el empoderamiento de los niños oprimidos por los padres, la autonomía progresiva de los niños, importante, que ellos tomen sus decisiones y vayan a la lucha, a la calle, el niño. Y se reconvierte, otra vez aparece la teología de liberación. Nuevamente, aparece otra. Acaba de aparecer hace 10, 15 años, otra vez, resurge. Le hago la pregunta a ustedes, ¿quiénes creen que son estos nuevos rostros de la teología de liberación? Los mismos, las feministas, el movimiento LGTB, el indigenismo, los niños, los mismos rostros nuevos de la política en el marxismo son los nuevos rostros de la teología de la liberación. Yo acabo de asistir al lanzamiento de un libro, no voy a decir el nombre de este teólogo porque como esto queda grabado, es un teólogo famosísimo de aquí de América Latina que está quedando de ese grupo de teólogos de la liberación. Y vino a lanzar su libro aquí a Chile, y un libro sobre la niñez con ternura. Cuando yo le hice la pregunta, casi se murió a él. Yo le dije, mira, yo no entiendo cómo tú planteas en tu libro una teología de la niñez con ternura, y al mismo tiempo dices tú en tu libro que los elementos de análisis para una niñez con ternura tienen que ser sacados de el pensamiento feminista. Yo le dije, ¿cómo haces tú una niñez con ternura con el pensamiento feminista si el pensamiento feminista es abortista? Se quería morir. No supo qué responder. Todos estos personajes tienen un discurso aprendido mucho tiempo y tienen esta facha de teólogos y son simplemente operadores de un sistema político que no ha resultado en ninguna parte del mundo, pero que tiene mucho atractivo por esta cosa de la lucha, del pobre. Lo hace sentir como que uno está en la lucha de ser la persona más buena, porque ¿quién no quiere estar con el pobre? Pero es una lucha que está completamente en manos del secularismo y no está en manos del Evangelio. El Evangelio es otra cosa muy distinta a la teología de la liberación, pero es una teología radical, fuerte, poderosa, que otra vez está presente nuevamente en América Latina y muy presente en nuestros países como Chile, donde se están dando todas estas nuevas revoluciones y cambios culturales. ¿Qué me dicen? Tomamos la metralleta, nos vamos a luchar por los pobres, ¿cierto? Dejamos la iglesia mejor. ¿Cómo se llama el libro, pastor? ¿Ternura? Teología de la niñez con ternura. Yeah. Bueno, ya dije el nombre del libro, así que ya. Bueno. Qué horrible. Qué pena más grande. Y captan muchas personas. Yo vi en el lanzamiento del libro, la mayoría, había unas 60 personas, alumnos de distintos seminarios teológicos, y todos aplaudiéndole. Estaban todos muy emocionados. Porque un personaje conocido de la tradición de René Padilla. Ese es de World Vision. Sí, de la tradición de René Padilla y todo ello. Pero el hombre es, que decirlo, muy débil, teológicamente, muy débil. Y un hombre ya viejo, que siempre ha estado en el tema de la teología, pero han estado aprendiendo a repetir tantas tonteras que no tienen base, ni teológica, ni bíblica, ni mucho menos científica, ni histórica siquiera, que han perdido la capacidad real de reflexionar sobre lo que escriben. Yo justamente lo que va a decir el pastor Daniel González, como lo trajo World Vision acá, y World Vision trabaja con la iglesia evangélica, yo hablé con World Vision, les dije, si ustedes quieren llegar al mundo evangélico, lo menos que pueden hacer es traer este tipo de personajes y promover ustedes, como ONG evangélica, entre comillas, un libro como este, que defiende el feminismo y un montón de cuestiones que los evangélicos acá, la mayoría de los evangélicos, estamos convencidos que son cuestiones que vienen del mismo infierno. Entonces, World Vision acá hizo un trato con nosotros por esa conversación que tuve yo con ellos, y decidieron no volver a meter ese libro aquí en Chile. Y ahí paró, ahí paró. Yo lo hice, lo hice en mi calidad de teólogo, y por supuesto porque Julio Menéndez Chávez, el presidente de la coordinadora de la mesa de diálogo de Iglesia Evangélica Protestante aquí en Biobío, y Juan Marco Godoy de la mesa, que
están todos los pastores detrás de ellos, están de acuerdo conmigo, en que ese tipo de cosas no son cosas que va a defender la iglesia. Y hicieron una crítica a World Vision que se había vuelto completamente secular, secularista, casi no tiene gente evangélica en sus filas, y la gente que promueve World Vision son sociólogos, son personas del mundo de la psicología, pero ninguno evangélico. Y esa es una de las ONG más importantes que surgió dentro del mundo evangélico para trabajar con la iglesia, y terminaron operando para sectores de la izquierda y con seminarios que tenían más bien un arraigo de la izquierda. Entonces acá les dijimos, si ustedes quieren trabajar con la iglesia evangélica, realmente no van a entrar con ese tipo de teología. Y bueno, ellos como quieren vender su producto, por así decirlo, dijeron no, ya no. Y dejaron de promover el libro, pero yo me quedé con uno. Y ya había leído el libro anterior que había sacado este amigo. Pero está muy viva, para que ustedes vean esto, y como sello de la clase, está muy viva la teología de la liberación. La teología contemporánea continúa viva. Hoy día no podemos hablar de que está, pero así como estuvo en su tiempo la teología liberal. No, pero muchos elementos de la teología liberal están, lo mismo de la teología neortodoxa, están presentes. Las teologías radicales, sobre todo en un país o en los países que se comienzan a secularizar. Y esos elementos uno los ve en las teologías o en las formas discursivas que tienen los hermanos de nuestra iglesia. De tal manera que yo, al terminar esta clase, quiero animarle a ustedes a que continúen estudiando. El curso que ustedes hicieron de teología contemporánea fue un curso de un nivel medio, con bastante conocimiento, con bastante idea. Ustedes ya tienen los elementos básicos como para continuar estudiando. Les sugerí que ustedes leyeran tanto el libro de Harvey Cohn, que es el que yo usé para este curso, como el libro del pastor Carlos Jiménez, que ya es un libro donde él habla de la teología contemporánea como un hombre pastor que defiende su iglesia. Si ustedes leen esos dos libros, más esta clase, ¿cierto? Y algunas otras investigaciones que yo les pedí, claramente ustedes van a andar muy bien. Les entregué una tarea la clase pasada y tienen un mes para terminarla. Este curso es un curso que terminó con 3 unidades académicas. Así que estamos terminando un año con bastantes unidades. Yo creo que vamos a andar cerca de las 10. Por ahí anda siempre un diplomado en un año, 10, 12 unidades. Así que pienso que hemos aprovechado bastante bien el tiempo. Comentarios finales, queridos, antes que nos vamos a nuestras actividades. ¿Qué les pareció? ¿Quedaron con ganas de más o lograron entender más o menos la teología contemporánea? ¿Les parece interesante? Puede ser un poco pedregosa de repente, pero me parece que es tremendamente relevante. El curso que sigue luego, no ahora, vamos a tener un receso, ¿cierto? Nos volvemos a reencontrar en marzo, si os quiere. El curso que sigue a continuación se llama Crítica Bíblica. Es un curso ya de un nivel un poquito más profundo, donde van a tener que utilizar todos estos elementos que han aprendido ahora. Así que eso, me gustaría sí tener un comentario antes de irnos, que envía al pastor Daniel, creo, interesado en dar una opinión. Sí, claro. Es importante todo esto para conocer el terreno que estamos pisando hoy día, ¿no? Como líderes, como pastores, al menos en mi caso. Preocupante, por otro lado, por lo que viene, por lo que nos toca asumir como liderazgo. Y qué pena que la iglesia evangélica, al menos en el círculo que yo me muevo, no tenga claridad sobre estos conceptos. Y vive hoy día un mundo en una burbuja realmente. No sé si eso es bueno o es malo, porque al vivir en una burbuja parece que estos conceptos y estas teologías que el mundo académico, entre comillas, cristiano, conoce y se percata, parece que hay un submundo evangélico que no lo alcanza a percibir y continúa en sus prácticas sin darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Son como dos mundos distintos dentro
de la clase evangélica, al menos en Chile, o en el sector que yo me muevo. Por lo tanto, por ese lado quizá pudiera quedarme tranquilo, pero como conocedor de todas estas cosas, es preocupante, porque hay líneas y tensiones que generalmente están provocando esta tensión al interior de las iglesias y que generalmente nos alcanzan, al menos las iglesias pentecostales, en alguna forma, en alguna medida. Quizás no a la masa, probablemente a los sectores más jóvenes, hoy día que son los más inquietos, Ah, pero pero no, Pastor, un solo dígame. comentario eso, que no quiero dejarlo ir porque me parece súper interesante, muy interesante el Ujú. comentario que usted hizo. Efectivamente, la iglesia pentecostal vive como una especie de burbuja librándose de esto, pero a ver, ¿cómo decirlo? Es un resguardo que tiene fecha de caducidad. ¿Por qué lo digo yo? Porque por una parte uno puede tener estas teologías que son nocivas en nuestra iglesia por hermanos que van a seminarios donde aprenden mal esto y llegan con esto como la grande idea a transformar la iglesia, hacer problemas. Eso es lo menos, creo yo. El tema es que tarde o temprano esto llega a los muchachos en su relación con las universidades, porque en la universidad no le enseñan la teología de la liberación, ni le enseñan la teología secular de Harvey Koch, pero le enseñan secularismo. O aprenden estas ideas de otra manera, y miren, yo aquí sí que no puedo decir nada, pero tengo un amigo, pastor de una iglesia pentecostal de arraigo histórico en Chile, y ahora, en este famoso estallido social, o sea que la mitad de los jóvenes andan metidos en el tema del estallido y no hay cómo convencerlo. O sea, su iglesia, una iglesia insensible y una iglesia famosa que trabaja con pobres, trabaja con gente en necesidad, en los campos, pero para ellos su iglesia es lo más terrible que hay. Opresora, los pastores opresores, machistas, y andan en la revolución. Y si uno lo escucha hablar, dice, estos cabros son de la teología de liberación. ¿Dónde estudiaron? En ninguna parte, solo fueron a la universidad. Entonces, es como, es una burbuja, pero tiene, yo siempre digo esto, tiene fecha de caducidad. Entonces, la importancia de que los pastores conozcan bien y capaciten a su gente me parece pero tremendamente relevante. A lo mejor no en la profundidad que lo hemos visto nosotros, pero la destreza que tenga un pastor, como en el caso de ustedes, que puede decirle a su hermano, miren hermano, esto pasa en la universidad, estos son teologías que son dañinas, cuidado los jóvenes, vengan a la escuela dominical, esto es lo que está pasando, me parece que de tremenda vitalidad, Pastor Daniel. Eso. A mí lo que me hace ver y repensar es volver a nuestras raíces, pues. O sea, esos elementos que hoy día quizás la iglesia ha entrado en un statu quo, en un estancamiento, en una comodidad, y volver de nuevo a lo que movió la iglesia en la década del 60, a lo que señala la Liv de Pinay y otros escritores, aunque a mí me parece ofensivo un poco la Liv de Pinay, lo entiendo desde el punto de vista, desde el punto de vista sociológico, pero de otro punto de vista me parece ofensivo. En todo caso, lo apunta y es interesante, pero creo que hoy día está fuera de foco ya. Eh, volver a ese, a ese mensaje de la iglesia pentecostal, el Cristo vivo, el Cristo presente, el Cristo que reina, el Cristo que viene, el Cristo que sana, el Cristo transformador. Y ese mensaje que más allá de la teología que pudiéramos conocer o no, ese, esa, esa mixtura que se hace carne en el mensaje bíblico y en el mensaje pentecostal, ignorante probablemente en la escritura, pero que tiene ese poder del pentecostalismo que proyecta con el testimonio real, el cambio real. Y esa teología se proyecta en la vida concreta del ser humano, del cristiano, del que venía del campo, el que venía de las minas, sobre todo ahí en esa zona, en la zona de Concepción, en la zona de Lota. ¿Cómo me gustaría ir a esas poblaciones de Lota y encontrarme en esas iglesias pequeñas donde el poder de Dios, estoy seguro, todavía no sale? O sea, está ahí, Fabuloso, lleno. fabuloso. Entonces, donde está la sencillez y la humildad de la gente, uno entra a una puerta de esa iglesia y yo creo que estoy seguro, o sea, y eso es lo que yo estoy decidido a recobrar en mi iglesia, digamos.
A veces nos hemos enmarcado en, limitamos el poder de Dios y la presencia de esa espiritualidad que hemos recogido, porque en realidad es una herencia que tenemos. Y eso no viene solo del 1909, sino que viene de la pentecostalidad del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2. De ahí nace ese mover del Espíritu Santo. Entonces, la diferencia que sí existe, y eso lo he estado estudiando estos días, el pentecostalismo, al menos en mi iglesia, es ese sentido de urgencia, ese sentido escatológico, dispensacionalista, que a mí no me gusta y que yo no lo comparto, pero yo no voy a predicar lo contrario en mi iglesia, porque eso hace vital a la iglesia, eso hace que el llamado del evangelio sea urgente, que sea ahora, y eso es lo que provocó en la década del 60, 70, esa explosión evangélica, esa explosión a que la gente fuera urgentemente a los templos a llenarse de la presencia de Dios, cuando no sí, había recursos económicos, pastor, cuando el médico estaba lejano, entonces el que sanaba era Dios, y ese poder no ha muerto, ese poder está vigente hoy día. pero Bueno, tengo tanto que decir en realidad. mire, pastor, si uno, por ejemplo, compara la teología de la liberación con el pentecostalismo, lo que usted dice tiene mucho sentido. Mire, el pentecostalismo tiene las siguientes características que son completamente superiores a la teología de la liberación. Uno, sobrenatural. Muy importante lo Así que es, usted dijo. Experiencial, la experiencia. así es, Entusiasmo. sí, Espontaneidad de la gente. así es, Participación. Centrado en la necesidad del pueblo, porque así es. Emoción. Evangelismo. Escatología de la inminencia, aunque no nos guste mucho eso, pero la idea de que Cristo puede venir ya, es muy importante. sí, sí, Sacrificio y poder de lo alto. sí. Esas son las claves del crecimiento de la iglesia pentecostal. Y yo Sí, y lo creo, otro importante que creo no que lo dije no afuera, debemos por favor, es terminar la eso. participación de todos, todos, todos lo pueden hacer, todos pueden tener el poder de Dios. Entró uno ayer a la iglesia pentecostal y mañana puede estar profetizando, tener los carismas del Espíritu, puede el Señor darle un don de Amén. sanidad. Eso en la iglesia pentecostal no es excluyente como, discúlpenme, las otras denominaciones, que quizás hay que hacer un curso de teología o no sé, hay una experiencia en eso y esa es la riqueza de los pentecostales. Bueno, habría tanto que hablar en realidad, me emociona hablar de esto. Amén. A mí me parece muy, muy bonito. Les doy gracias por haber participado de la clase. Yo sé que de repente se puede poner un poquito árida, pero como les digo, creo que ustedes ahora tienen las herramientas, están los videos ahí. Hay que seguir investigando, hay que seguir profundizando y hay que estar atento a los cambios culturales que están ocurriendo, porque Sí, como nunca, todo esto que nosotros estamos estudiando tiene tremenda relevancia en la actualidad en nuestros países aquí en América Latina. Estamos en una vuelta de ciclo impresionante nosotros. Nos está tocando ser eh, participantes y actores principales, porque somos los que estamos entendiendo todo esto que está sucediendo ante nuestros ojos. Gracias por venir, que el Señor les bendiga. Yo no voy a dejar de estar en contacto con ustedes, tenemos nosotros el WhatsApp, vamos a seguir comunicados, vamos a seguir mandándoles material, así que ánimo. Estos días a mí me toca enviarles sus certificados de estudio, donde ustedes van, un resumen de todas las notas, de todo lo que ustedes han estudiado, con la cantidad de unidades que llevan. Todas esas cosas las van a recibir probablemente la segunda semana de enero. Y nosotros ya nos volvemos a encontrar en marzo, si Dios quiere. Así que pásenlo bonito, descansen, sigan cuidándose del coronavirus, que el Señor tenga misericordia de nosotros y sigamos Amén. creyendo en el poder del Señor y en la oración como nos ha arengado positivamente el pastor Daniel. Muchas gracias, Amén. que el Señor les Amén. bendiga y gracias, pastor Daniel, por el concierto, lo disfrutamos realmente. qué bien, qué bien. Bendiciones a todos, cuídense. Que estés bien. Chao, chao. Gracias. Bien, pastor. Gracias.